Quería hablarles hoy día sobre las lealtades. Yo no sé si habrán escuchado un poco ese concepto. Yo lo escuché hace un tiempo, pero no lo había entendido bien y lo peor de todo es que no lo detectaba dentro de mí. Pensaba que como mujer, y esto creo que es algo muy común en Latinoamérica, eh, como mujer que ha sido criada mayormente por mujeres y bueno, con una ausencia masculina y cosas así, pensé mucho que mi lealtad estaba con mi mamá. Y me costó mucho hasta ahora, hasta ya bueno, a mis 28 años, detectar que también hay una lealtad y mucho más fuerte con mi padre, con el lado masculino, que yo no supe ver y que me trae muchos conflictos ahora que soy grande, a la hora de relacionarme con otro hombre, ¿no? Y que me ha traído muchos conflictos también en mi vida, ¿no? También hay que recordar que el lado profesional, el lado de la carrera está muy también relacionado como a la energía yang, a la energía masculina. Y, y también eso puede tener mucho que ver porque a pesar de haber hecho muchas cosas, todavía no logro dar el salto final en mi carrera musical. Yo me dedico a la música, ¿no? Y bueno, esto me hizo pensar muchísimo y fue en una conversación que tuve con mi pareja hace muy poco que me di cuenta que hay una gran lealtad hacia mi lado masculino también. Y cómo, ¿no? Cómo detectarlo, cómo lo detecté, cómo esto ha funcionado, funciona en mi vida. Se los comparto aquí, es algo obviamente personal, pero pienso que también puede ser que las ayude o los ayude a darse cuenta que también hay una lealtad con esa persona que no estuvo tanto en casa, o que cuando estuvo de una manera un poco violenta o ruda, o no tan respetuosa, y tal vez fue el ente que ustedes más rechazaron, pero a la vez hay una lealtad muy fuerte también con esa imagen, ¿no? No solamente con la que nos cuidó o con el que nos cuidó o con el ente, digamos, que representó nuestro hogar para nosotros, ¿no? Bueno, yo me di cuenta que cuando yo escogí estudiar música y sí, dedicarle completamente mi vida a la música, lo hice porque la música había representado para mí, sin darme cuenta, a mi padre, ¿no? Él, digamos, que es el músico en la familia, y él había introducido la música en la vida mía, en la vida de mi hermano, eh, y escoger esa carrera creo que fue, no porque mi papá se dedicaba a la música, él se dedicó a otra cosa, pero digamos que su hobby era la música, ¿no? Creo que hacerlo, dedicarme a esto, fue una especie de querer reivindicar algo que él no hizo. Y ahí estaba mi primera lealtad, que yo la identifiqué en algún momento, bla, 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 etcétera, pero no me generaba tanta cosa, porque, o tanto, no sé cómo, no me tocaba tanto el corazón, no sé cómo definir ese sentimiento, pero como que no me daba tanto, porque creo que yo disfruto mucho de hacer lo que hago, y también esta lealtad, digamos, que de alguna manera en ese momento me hacía muy feliz, ¿no? Que era el estudiar una carrera tan hermosa y dedicarle a mi vida a algo tan abstracto y tan universal como es la música, ¿no? Bueno, pero también hay otro tipo de lealtades que yo he empezado también a identificar, que es darme cuenta que siempre para mí mi papá fue una persona que no se podía comunicar bien, que nadie lo entendió, y creo que yo traté con toda mi alma tratar de entenderlo, y también en mis relaciones busqué eso, ¿no? Personas que me repitan este sistema, ¿no? De la persona incomprendida, la persona a la que nadie quiere, la persona que no pudo realizarse, y que venga otra que le anime, que le diga tú puedes, que le diga, y cosas así, ¿no? Y este es también otro tipo de lealtad que yo he visto. Pero lo que hace y lo peligroso de esto es que cada vez que yo encuentro a una persona que es muy segura de sí misma, o que sí, que yo tengo que hacer esto, que es, digamos, todo lo contrario, me genera como un poco de rechazo dentro de mí, ¿no? O como que me es muy difícil de identificarme como esa persona, o que por más de que ya a mí me gustaría ser esa persona, ¿no? Es algo que rechazo de cierta manera, porque todavía quiero continuar siendo la persona que, digamos, alberga o acoge o consuela a la persona
que no sabe lo que hace, que no sabe a dónde ir, que no sabe cuál es su misión de vida y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto me agarra un poco para atrás como para saltar al otro lado, una persona segura, una persona que va así, mira, y esto se refleja en mis amistades también, ¿no? En las personas que están alrededor mío. Y a veces, ¿no? Son discursos que vienen a ti, que tú estás una vez más pensando, otra vez una persona que se queja de su vida y es la víctima, bla, 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 y no puede porque bla, bla, no se siente suficiente. Sí, pero es que de alguna manera existe esta lealtad con mi padre en la que yo todavía no puedo decir no, o yo no había detectado hasta ese momento, ¿no? También hay otras cosas, como por ejemplo el tema de la pobreza, ¿no? Mi papá es una persona que, a pesar, yo pienso que nosotros hemos tenido muchas limitaciones en nuestra infancia, mi hermano y yo, pero pienso que hay muchas situaciones de otras familias que son peores y mucho más precarias que las que nosotros tuvimos. Pero aún así pienso que mi papá nos restringía mucho y nos hacía vivir mucho en la pobreza, ¿no? En esto de que siempre nos falta algo, o de que no es suficiente lo que tenemos, o de que hay que cuidarlo hasta lo último porque no hay otro más, o de que es muy difícil, pero muy difícil obtener cualquier cosa en la vida, ¿no? Como comprarse un carro, comprarse un televisor, es extremadamente difícil y solamente las personas que tienen mucho dinero lo podrían hacer. Entonces, ahora que yo no tengo, digamos, esa vida, o digamos que mi situación económica ya no es la misma que yo tenía cuando era una niña. Ahora que mi alrededor ha cambiado, estoy en otro lugar, me he casado y tantas cosas han pasado en mi vida y mi situación no es la misma. A veces yo misma, por no querer cortar esa lealtad con mi papá, sigo repitiendo, ¿no? Como, sí, pero no podemos comprar mucho esto, pero no podemos hacer tal cosa, pero mejor no vayamos a tal sitio, mejor me compro esto, pero lo más barato. Y cosas así, a pesar de que de que no tengo la necesidad de hacerlo, es ahí donde me lleva mi mente. Y esto, obviamente, cuando tienes una pareja sí, genera conflictos, ¿no? Cuando tienes una familia, genera conflictos porque estás todo el tiempo chocando, poniendo estas cosas en la mesa y afectando a las otras personas que viven contigo, que están alrededor de ti, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué no puedo simplemente comprar esto sin estar pensando tanto en cuánto voy a gastar? ¿Por qué no puedo hacer esto o irme a tal sitio sin pensar en lo precario, en lo que falta, en lo que no es suficiente, cosas así, ¿no? Y es porque me he dado cuenta de esa lealtad, que es algo súper nuevo para mí, ¿no? Como, claro, porque mi papá no lo tuvo, y si yo lo tengo, hay una parte de mí que se siente culpable por tenerlo, o que se siente culpable por no poderlo compartir con él. Y esta cosa es como algo que obviamente tú amas a tus padres con todo tu corazón, ¿no? Y bueno, yo vivo en un país diferente al que viven mis papás, y hay muchas cosas que no puedo compartir con ellos, no simplemente porque no quiero, sino también porque hay una distancia, pero también porque no es mi función, y es algo que yo también tengo que aprender, no es mi función darles a ellos todo lo que ellos no pudieron darse a sí mismos, ¿no? Y romper con esto, decir, bueno, mira, acá hay un límite, mi vida no es la misma que la vida que tú me diste cuando yo era pequeño, y no es lo mismo que la vida que tú tuviste y tú escogiste tener, y yo corto esta lealtad que tengo hacia ti, trabajo en esta culpa que siento cada vez que soy feliz porque tú no fuiste feliz, cada vez que tengo un vínculo de amor que dentro de mí lo quiero rechazar, porque si no lo rechazara estaría siendo diferente a ti, ¿no? Una cosa así, no sé si me entienden. Espero que esto haya quedado claro, que hayan podido entender esto, porque ha sido como para mí como dije al principio, siempre lo había visto del lado femenino, pero nunca del lado masculino. Y no entendía muy bien por qué afectaba tanto mi aceptación hacia mí misma, hacia mis habilidades, hacia mi música, hacia mi carrera. Bueno, sí. Son lealtades en las que tengo que seguir, que seguramente voy a seguir viendo, en las que tengo que seguir trabajando, pero no se olviden que toda esta información uno siempre la puede tener observando las conversaciones y observando los problemas y las cosas buenas que tienes con los demás, ¿no? Observando tus relaciones, prestando atención a la información que te dan, porque siempre te da información sobre ti. Y esto es algo en lo que me gustaría enfatizar mucho, porque todo esto vino
por esta razón. Si no, no me hubiera dado cuenta. Si no hubiera prestado atención a las cosas que me estaba diciendo mi pareja, no me hubiera dado cuenta de esta lealtad grande que yo guardaba por ese lado masculino, ¿no? Así que bueno, espero que esto les haya servido, amigos. Hay un grupo abajo de WhatsApp, un link que los voy a llevar al grupo de WhatsApp donde está la gente de la comunidad que quiere ser más parte de la comunidad. Me gustaría hacer muchas cosas, estoy subiendo video cada lunes, estoy tratando de hacerlo. No los voy a spamear en el grupo, es para poner alguna información de cosa que vaya a hacer, conversatorio que voy a hacer, taller que voy a hacer, cualquier cosa que sea para la comunidad es completamente gratis. No los voy a spamear, como dije. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.